Muy bienvenidos a este nuevo podcast y en esta oportunidad vamos a continuar con lo que habíamos comenzado en el anterior sobre esta frase citada sobre Alfred Korzybski que dice que el mapa no es el territorio. Hoy les traigo un ejemplo, un caso, claramente con un ejemplo que pienso que va a ser muy ilustrativo para entender la importancia del territorio en grafología, ¿no? Muchas veces, cuando se banaliza esta disciplina, se tiende a analizar aspectos técnicos sacados de contexto, ¿no? A veces vemos participaciones en distintos medios masivos de comunicación o en otros sitios, ¿no? Y esto realmente no es la grafología, ¿no? El que esté mirando este video, escuchándolo, sobre todo este podcast, tiene que saber que la grafología es una disciplina científica que entiende la escritura como un producto emergente de la psiquis, ¿no? Que es atravesada por este territorio que tiene que ver con la historia de vida del sujeto, con las situaciones, los sucesos de vida que lo han marcado, con una configuración que se da en el contexto sistémico, familiar, intrafamiliar, interpersonal, ambiental, ¿no? De modo tal que justamente la escritura, como decíamos en nuestro podcast anterior, no es o sea, el mapa, la escritura, no es el territorio, ¿no? Así que bueno, vamos de lleno al caso que les traigo para bueno, ilustrar la importancia del territorio, ¿no? De lo vivido, de lo transitado, de lo configurado en un contexto ambiental, intrapersonal, partiendo de lo que se trae, ¿no? De forma innata en esa famosa tabula rasa que mencionaba Piaget, ¿no? Si lo queremos ver también desde el otro lado del puente. Bueno, el caso tiene que ver, les comento cómo se fue configurando este territorio, ¿no? El caso tiene que ver con una familia, ¿no? Con una constelación familiar cuyos dos progenitores han sido abusivos en la forma en que han tratado a ese hijo, que lo han acompañado, que lo han guiado en la vida, ¿no? La madre, por ejemplo, una persona abusiva, sobreprotectora, simbiótica, y que entendía que el hijo iba a ser solo y a través de ella, ¿no? Que el mundo solo, por lo tanto el hijo entiende que el mundo es un lugar seguro en la medida que la madre esté en él. Ese es el mensaje que queda cuando la madre simbiótica, sobreprotectora, se extralimita en esto de los límites, ¿no? Respecto a la individualidad de su hijo, ¿no? Y esto repercute con posterioridad en la conformación no solo de la identidad del yo de la persona, sino sobre todo en la madurez, en la independencia y en forma secundaria en ese sentimiento de seguridad, de confianza que le va a posibilitar afianzarse en el ambiente, resolver la situación de vida, tener resiliencia, digamos, ¿no? Para afrontar su vida y también de forma secundaria va a repercutir en la forma en cómo va a establecer vínculos, ¿no? Ya sea qué modalidades vinculares va a presentar la persona, ¿no? En todo sentido. Bueno, y el padre, una persona rígida, autoritaria, ¿no? En este sentido vemos como el padre de pronto no cuidó, no respetó tampoco, ¿no? Por su propia rigidez, ejerció un rol paterno de autoridad de forma abusiva, arbitraria, en la forma en cómo impuso la normativa y en lugar de hacerlo de forma flexible y amorosa, ¿no? Y esto obviamente contribuye a que el hijo desarrolle toda una serie de características de personalidad que de pronto empequeñecen su autoestima, no fomentan para nada esta seguridad en el ambiente, este afianzamiento, sino todo lo contrario. Con posterioridad el hijo percibe el ambiente como hostil o como un lugar inseguro, ¿no? Tengamos en cuenta que tanto la madre como el padre, y sobre todo la madre, ¿no? Que es la primera en brindarle al hijo, dada su necesidad ante la vulnerabilidad, luego de que sale del canal del útero materno, en la que se percibe el hijo, la madre es la primera en ser dadora de la protección, de la seguridad de ese hijo. De modo tal que el modo en cómo la madre ejerza su rol de maternidad y sobre todo de cuidadora, ¿no?
este rol de cuidador puede ser ejercido justamente por otra persona, ¿no? Puede ser por un padre o por otra persona, ¿no? Pero el cuidador primario es el que va a predeterminar, digamos, esa impronta que queda, ¿no?, en el hijo con posterioridad en cuanto a su seguridad, a su protección, y establece un tipo de modalidad de apego, ¿no? Esto tiene que ver mucho con la teoría del apego, lo que estoy diciendo en este momento. Pero bueno, no nos vamos a detener en la teoría del apego, pero sí que ustedes vean cómo muchas veces, dado este territorio, esta situación de vida, donde los dos progenitores han ejercido sus roles de manera una sobreprotectora y el otro de forma rígida, cómo contribuye a desarrollar una serie de características de personalidad que se van a revelar desde lo técnico, grafoescritural, de una manera muy particular, y que justamente configura lo que venimos diciendo, toda esa relación de reciprocidad que se dan en todos los aspectos técnicos involucrados en la escritura. Fíjense que acá tenemos una escritura muy pequeña, yo les digo, es muy pequeña, ahora ustedes tal vez no lo puedan ver porque están viendo en una pantalla y a veces eso confunde, pero técnicamente se enmarca en un rango de muy pequeña, un tamaño irregular, una escritura con margen izquierdo ausente, solamente van a ver un recorte por una cuestión de privacidad, una escritura con tensión blanda, eh, además sobrealzada, con predominio de arcos, pueril, de formulación pueril, fíjense que es redonda y además es pueril, encaja perfecto del concepto de puerilidad de Gilles Maizani, que es diferente a decir escritura infantil, y la diferencia radica en que la escritura infantil es la que cumple con los ítems de la escala E de Ajuriaga. En el caso de la puerilidad, es un sujeto adulto que ha madurado intelectualmente, pero no así afectivamente. Y esto también repercute justamente en la autonomía del yo, en su madurez, en su fortaleza, en todo lo que tiene que ver con el modo en que con posterioridad va a establecer vínculos con el ambiente, por ejemplo, ¿no? Y también, dicho sea de paso, la puerilidad está relacionada con el sistema límbico, ¿no? Por este tema de la madurez afectiva y emocional. Entonces, esta persona, si no desarrolló, no maduró afectivamente, va a presentar toda una serie de incapacidades al momento de autogestionar sus propios procesos emocionales. Entonces, eso lo puede poner impulsivo, como podemos ver las barras de té lanzadas. Las escrituras redondas orales son escrituras justamente, fijación a fase oral. Una de las características es que van a tender a reaccionar con mayor impronta emocional, ¿no? Van a ser más impulsivos siempre. Predomina más el ello, digamos, ¿no? Justamente hay una inmadurez afectiva. Entonces, la escritura pequeña nos habla de un tamaño de una persona introvertida, insegura en su autoestima, una autoestima baja. Fíjense que no solamente el tamaño es pequeño, sino que además presenta técnicamente algunos aplanamientos. Eso tiene que ver con la opresión, ¿no?, de los padres también, dicho sea de paso. Así que como vemos, vamos viendo, ¿no?, toda esta cuestión de lo que se dio en el contexto de la impronta de los padres, cómo eso repercute y va configurando y moldeando caracterialmente el cuadro gráfico. Vemos a un sujeto introvertido, inseguro en su autoestima, inhibido en su autoestima, una persona que al tener rasgos sobrealzados nos está hablando de hipervigilancia, susceptibilidad, y también de forma compensatoria y sobreadaptativa nos podría indicar el sobrealzado que sobrecompensa con un orgullo exagerado y un amor propio exagerado, ¿no? Eso se ve muchísimo, se suele ver, ¿no? El margen izquierdo ausente tiene que ver justamente con el apego, con la dependencia. De hecho, es una escritura redonda con una distribución entre letras muy concentrada, que eso habla de la dependencia de los vínculos más próximos, ¿no? O sea, de la modalidad vincular que establece es esta, es de la necesidad de protección y seguridad, que justamente queda como la consecuencia, digamos, ¿no?, de esta madre sobreprotectora que no ha respetado los límites y no ha contribuido a que el hijo configure identidad, autonomía, y obviamente independencia, ¿no?, y madurez. Bueno, entonces, como vemos, ya tenemos dos aspectos, que es la escritura pequeña, sobrealzada, ¿no?,
El predominio de arcos, que también tiene que ver con una actitud de protección, de reserva al momento de contactar con los otros, de desconfianza, la persona establece vínculos de tipo evitativos con los demás, ¿no? Así que vemos, fíjense cómo va quedando toda esa impronta característica, que hay un moldeo a resultas del ambiente, ¿no? La tensión blanda, que tiene que ver con un yo con baja capacidad de resistencia y de tolerancia a la frustración, que asociado a la escritura pueril y el tamaño irregular, nos habla justamente de una incapacidad de autogestionar las emociones. ¿Mm? Así que bueno, no vamos a andar en otros aspectos técnicos. Sí, por ejemplo, les podría decir que acá operan mecanismos de defensa que son justamente afines, que guardan absoluta coherencia, siempre digo, con el tipo de estructura de personalidad, ¿no? Es más, es una escritura pueril que tiene una configuración muy inmadura afectivamente. Entonces, nosotros vamos a ver que acá opera de forma cristalizada un mecanismo que se llama represión, ¿no? Justamente por un super yo muy rígido por parte del padre al momento de, de ser transmitida la normativa. Entonces la persona queda con toda esta inhibición autoestimativa, con toda esta susceptibilidad, con toda esta desconfianza, ¿no?, del ambiente, la actitud protectora. También opera el aislamiento, que tiene que ver con las mismas dinámicas. O sea, fíjense también cómo las defensas guardan relación de reciprocidad, ¿no? El aislamiento como mecanismo de defensa tiene que ver con eso, con aislarme de lo no conocido y sí apegarme simbióticamente y de forma dependiente al vínculo más próximo, que de adulto suele ser la pareja o el cónyuge, ¿no?, por lo general. Bueno, todo esto configura lo que se denomina desde la filosofía y la sociología principalmente la seguridad ontológica. La seguridad ontológica tiene que ver con el grado de seguridad que presenta el individuo en las situaciones de la vida cotidiana, ¿no? Tiene que ver con el sentimiento de confianza, ¿no?, que la persona presenta al momento de resolver su situación de vida. Y esta seguridad es la que también le va a dar la capacidad de dar sentido a su vida, de experimentar emociones, de experimentar confianza o no, o temor o inseguridad, ¿no? O sea, de modo tal que la seguridad ontológica es un concepto que es de Giddens, muy importante a tener en cuenta porque es como una matriz que permite, que permite que los individuos se enfrenten al mundo. O sea, es la seguridad con que el sujeto se construye, ¿no?, en base a lo que trae de forma constitucional y lo que le es dado desde el ambiente, ¿no?, desde cómo se impregna el ambiente. Por lo tanto, acá lo que se ve es que hay una gran inseguridad ontológica, ¿no? Porque no solo los padres configuran el tipo de seguridad ontológica o no que podamos tener cada uno de nosotros, sino que también cada sociedad dota de distinta estabilidad a cada individuo, ¿no? Así que el ambiente que nos ha marcado desde lo social y cultural y también económico y otros aspectos, ¿no?, que pueden ser condicionamientos, contribuyen a esa configuración de nuestra seguridad ontológica, ¿no? Fíjense lo que dice Kurt Honroth en su libro Grafología y reacciones anímicas en el gesto escritural de Editorial Troquel. Se lo voy a leer. Dice: la escritura pequeña es índice de inhibición y temor a establecer contacto con el mundo. Hay alguna fuerza psíquica inconsciente que está frenando el normal movimiento de expresión. Esta fuerza es la represión, es decir, que en la zona de las estructuras inconscientes de su aparato psíquico, las fuerzas represoras han conseguido imponerse a las pulsiones. La exteriorización de este triunfo queda demostrada en la escritura pequeña. Así que, como podemos ver, está relacionada también la escritura pequeña con represión, ¿no? Pero acá vemos que, bueno, acá hay un síndrome de represión que tiene que ver con, como habíamos dicho, la pequeñez, lo sobrealzado, el predominio de arcos, todo lo que tiene que ver con esta defensa, ¿no? Y este tipo de movimiento, que es un movimiento en zona media ralentizado, ¿no? Y bueno, obviamente salen algunos aspectos, emergen, ¿no?, de impulsividad que, bueno, que se salen de la represión, ¿no? Justamente por esto de que el yo es más débil y presenta baja capacidad
para autogestionar las emociones y se manifiesta de forma impulsiva ante los estímulos displacenteros. Así que bueno, quería mostrarles con este caso la importancia, como veníamos diciendo, de entender a la persona, ¿no? En el propio contexto de vida, en su propio territorio, de cómo un ambiente, como los padres que han sido los primeros digamos, en ofrecer, en brindar, en procurar esta necesidad de protección y seguridad, justamente son los que contribuyen en todo lo contrario, ¿no? O sea, acá vemos una persona insegura, que desconfía, inmadura afectivamente, atravesada por estos mandatos parentales polares, rígidos y sobreprotectores que han empantanado sus recursos para sostenerse, ¿no? Con autonomía, solidez, aceptación de sí mismo y sobre todo libertad, ¿no? De modo tal que en este caso la escritura nos revela cual mapa, una guía que deberá ser analizada por cada grafólogo en el contexto de cada propio territorio de la vida de cada ser humano. Y me gustaría finalizar con una frase, con algo que escribí como una reflexión, ¿no? Que tiene que ver con el amor, ¿no? Un amor que debería ser altruista, desinteresado, y que debería fluir, ¿no? Dice así: amor no desde la imposición forzada, no desde la posesión rígida, no desde la intransigencia que ahoga y que agobia. Amor desde una construcción vincular, libre y solidaria, desde el respeto por el otro como individuo único y soberano. Mi nombre es Roxana Vidoglio y te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube. Te envío un fuerte abrazo y hasta muy pronto.